Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. GEAISA presentó la más reciente encuesta sobre los escenarios políticos en el país. Las opiniones positivas sobre los aspirantes presidenciales mantienen a la cabeza a Enrique Peña Nieto con 35% de positivos. Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente están empatados en el segundo con el 5%. Después Josefina Vázquez Mota con un 2%, colocándola como la panista con una mejor opinión. De los 11 presidenciales, Santiago Krill se colocó en el penúltimo lugar con una opinión negativa de -9 y López Obrador el último con -22. La encuesta señala que de ser las elecciones en este momento, si los tres candidatos fueran Enrique Peña Nieto, la propia Josefina Vázquez Mota y Ebrard, la votación quedaría con 42 para el priista, 20 para Vázquez Mota y 11 para el jefe de gobierno capitalino. De los aspirantes del PAN a la candidatura presidencial, Vázquez Mota obtiene el 22%, seguida de Krill con 19 y Ernesto Cordero con 14. Bueno, ahí está la más reciente encuesta de GEAISA, en donde el tema primero es el asunto propio de la inseguridad. Este tema que de una o de otra manera lo que hace es abrir el escenario para la discusión sobre lo que habrán de ser las campañas presidenciales. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. ¿Qué tal, Esra? Muy buenas noches. En efecto, Esra, el tema fundamental de la encuesta y al que le dedicamos una buena cantidad de batería de preguntas es precisamente la inseguridad, es el tema dominante. Los propios encuestados lo señalan ya desde hace 3 mediciones como el principal problema para el país. La parte económica va ligeramente a la baja, el proceso de crecimiento que ha tenido el país justifica este proceso, pero desde luego en la mente de todos los mexicanos está el problema de inseguridad. Y uno de los datos que más nos impresionaron en este contexto, y para eso traemos algunas láminas, Esra, es precisamente la respuesta a una pregunta muy importante, es ¿siente usted que ha sido o no ha sido afectado directamente por el problema de la inseguridad? Hay un cambio verdaderamente impresionante en esta última medición, en donde ya prácticamente el 60% de la población del país se siente afectada por el problema de inseguridad y desde luego un 40% que todavía no lo percibe de esta manera. Habíamos estado empatados entre mitad y mitad, la mitad de los mexicanos sí, la mitad no, durante una buena cantidad de mediciones desde agosto del 2009 y hoy sí este indicador verdaderamente tiene un cambio importante. Y es muy interesante este brinco porque no hay propiamente hablando ningún hecho que lo sustente, es un asunto de percepción. De desgaste, quizás. Probablemente es el cansancio de la gente, probablemente se fue saturando la información hasta que llegó a esta decisión, que de hecho incluso no hay una transformación así tan brusca en términos del apoyo a los operativos, que es otra gráfica. La siguiente gráfica tenemos precisamente este asunto de si la estrategia del gobierno es la correcta o no, y ahí también se ve una influencia importante. Sí, es correcto, Esra. De hecho hay un empate ya, prácticamente 1 de cada 2 mexicanos aprueba los operativos realizados por el gobierno de Felipe Calderón para combatir el crimen organizado en el país. La otra mitad evidentemente lo desaprueba. Y esto viene haciendo un poquito de historia. Si nos vamos a junio del 2007, el 88% de la población aprobaba este tipo de operativos, era, digamos, un apoyo nacional total, independientemente del partido que se apoyara. La gente estaba decidida a continuar con esta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, contra solamente 8% de desaprobación. Hoy estamos prácticamente empatados en ese contexto y hay un poco una suerte no solamente de desánimo y de desgaste, sino literalmente de no saber para dónde jalar en este contexto. Ahora, esta situación seguramente podrá ser traducida directamente a lo que serían las propias campañas, porque el tema de inseguridad, nos guste o no, estará allí. A mí me parece que de una manera muy, muy clara, el tema de los candidatos es el que de una o de otra manera también refleja hasta dónde este asunto de inseguridad les ha afectado. Lo que queda claro en este asunto de opiniones positivas o negativas de los distintos candidatos es que muy claro el asunto Peña Nieto, a pesar de los problemas de inseguridad que se pueden manejar en el Estado de México, sigue siendo el político con la opinión más
más positiva de todos, ¿no? Sigue siendo el primero y lo vamos a ver en una gráfica que viene a continuación, pero sí ha bajado de como estaba en las últimas mediciones, ha venido cayendo, lo cual también suena lógico porque pues es un saldo a favor muy grande, baja de 42 me parece sí, que había 42 sido en la última, 44 hace en marzo, 3. Y ahora está en 35, es decir, se va reduciendo poco a poco conforme nos acercamos a las campañas. Muy lejanos están todos los demás, con 5 puntos de saldo positivo entre opiniones positivas y negativas, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, y Josefina Vázquez Mota con 2 puntos. A partir de ahí ya todos empiezan a tener opiniones fundamentalmente negativas, Alonso Lujambio prácticamente empatado, y empiezan los negativos con Manlio, y en la siguiente filmina aparecerán los que están todavía en peor situación. Sí, sin duda alguna. Ahí siguiendo a Manlio, pues viene Emilio González, el gobernador de Jalisco, Heriberto Félix, que bueno, tiene un saldo negativo, sin embargo su grado de conocimiento es muy bajo también. Claro. Javier Lozano, y ya en lugares pues con una situación complicada para revertir, pues están Ernesto Cordero y Santiago Krill de Acción Nacional, y en el PRD Andrés Manuel López Obrador, que sigue trayendo muchos negativos, ¿no? Que sin embargo, en todo caso, la figura de Krill podrá tener negativos, pero de una manera muy clara sigue apareciendo, como podríamos decir, en el escenario político como una de las figuras importantes, ¿no? No hay ninguna duda, Ezra. Si esta es una encuesta realizada a población abierta, intervienen prácticamente todos los encuestados, no los panistas, y en ese contexto Santiago Krill es el panista que tiene más reconocimiento de marca. El 70% de la población sabe quién es Santiago Krill, en contraposición a 2 candidatos que, aunque pueden tener también una opinión negativa como López Obrador y desde luego también Peña Nieto, que tienen 90% de reconocimiento. 90% del país sabe quiénes son. Cuando se le pregunta a la gente sobre las candidaturas o los partidos políticos por cuáles votaría con estos candidatos, Peña Nieto tiene el 42%, si el PRD tiene Ebrard tiene 11%, Vázquez Mota 20%. ¿Sí? Si se le cambia y se pone directamente a López Obrador, quedan prácticamente igual. ¿Sí? No hay modificación, y de hecho... Solo un punto, Josefina Vázquez Mota, nada. Es que es, digamos, margen por de el error. Margen de error, en la siguiente filmina, que veamos esta misma comparación utilizando otro candidato de Acción Nacional, vamos a ver que los resultados también son los mismos. Sí. Es decir, el fenómeno aquí interesante es el PRI está teniendo una votación 2-1 sobre el PAN. Sí, y el PAN 2-1 sobre el PRD. Peña Nieto acá tiene o 41 o 43 contra 42 que tenía en la anterior, es lo mismo. López Obrador y Ebrard 10 u 11, tenían 11 en la anterior, y Santiago Krill en lugar de Josefina Vázquez Mota, pues 20, 21 contra 22, es prácticamente lo mismo. Es más bien hasta este momento todavía una decisión de quienes son encuestados, que está muy influida por el partido que está atrás, por el grado de conocimiento de los candidatos, y que todavía no asocia claramente cuáles de esos van a ser sus candidatos preferidos, ¿no? 2 puntos importantes en ese contexto. Primero, todavía hay 27% de indefinidos en el país, y eso sin duda alguna pues te marca una idea de que hay casi un tercio de la población que susceptiblemente votaría en el 2012, que no, o sea, todavía no decide por quién. Y el otro punto, esto es una fotografía, esto puede cambiar muchísimo en el transcurso de los siguientes 18 meses, pero es el punto de arranque. Y eso es fundamental porque, al contrario de la elección anterior en donde se permitían las campañas negativas, hoy no se valen, o al menos eso dice la ley. Vamos a ver si es cierto que se cumpla o no. Y en ese sentido el punto de arranque es fundamental, porque si recordamos al arranque de las campañas anteriores, López Obrador tenía una ventaja cercana a 10-12 puntos porcentuales. Ahora, en términos de lo que los candidatos de Acción Nacional, que son los que ahora aparecen en la contienda como los fuertes me refiero a aquellos que se disputan la candidatura, porque en el PRI parecería que bueno, pues el asunto es claro. Peña Nieto, no sé qué hará Manlio, y en el PRD el asunto López Obrador, Marcelo. De hecho, aunque no traemos filmina al respecto, en el caso de Andrés Manuel y Marcelo al interior del PRD, en las últimas 3 mediciones que ha hecho GEA-ISA, ha ido cambiando notoriamente la posición de Andrés Manuel a su favor, y ha habido una caída paulatina de Marcelo, es decir, pues en estos 6 meses que es de noviembre, ¿no? De noviembre a mayo, se ha invertido la posición, Marcelo queda ya rezagado y Andrés Manuel está claramente arriba, y si ellos van a medir
cuál de los dos va en el próximo noviembre, pues si sigue esta trayectoria, Andrés Manuel la tiene muy tranquila, ¿no? Ahora, hay que aclarar que ahí sí se le pregunta al subgrupo de perredistas por quién les gustaría que fuera su candidato. Y en ese contexto estás hablando de un margen de error relativamente más amplio. Sí es evidente que se ha revertido esta posición entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, pero todavía, dado el margen de error, se puede hablar de un empate técnico entre los dos. En el caso del PRI no hay ninguna duda, 80% y en el caso de los del PAN, priistas. ahí sí tenemos la filmina, en donde aparecería claramente también lo que podríamos llamar una tendencia de avance. Ahí están todos. Está muy surtido. Está surtido. Ernesto Cordero con 14%, Krill con 19%, Emilio González con 5%, Lujambio con 5%, indefinidos 33%. Estos son afiliados al PAN. Son panistas. Son directamente panistas, en donde Vázquez Mota tendría 22%, encabezando en este momento, digamos, las preferencias, ¿no? Sí, pero todavía, como se ve muy claramente, el que recibe más son los indefinidos. Es todavía, pues, inicio apenas del proceso en el PAN. De hecho, estrictamente el proceso va a empezar hasta octubre. Pero bueno, empieza la discusión al interior de ese partido. Hay muchos tiradores para un solo puesto, y por eso, bueno, la repartición es tan amplia como se ve en el PAN. Y en los otros dos partidos, como decíamos, son solamente 2 personas. En el PRI ya prácticamente definido a favor de Peña, y en el PRD, pues con una tendencia que favorece a Andrés Manuel, aunque todavía pues no se pueda decir. Ya traíamos este resultado desde la encuesta pasada, en donde Josefina Vázquez Mota va liderando la intención de voto de los afiliados panistas, y esto es importante subrayarlo. Esto no es población abierta. Aquí se hizo una encuesta telefónica específicamente a afiliados al PAN. Se empata técnicamente ahorita con Santiago Krill, aunque todavía hay 2 puntos de diferencia, y el que brinca más es Cordero. Cordero tenía una intención de voto de panistas para ser su candidato presidencial de 7, hoy tiene 14, y sin duda alguna ahí es en donde se da el movimiento más importante, tal vez por la presencia que ha tenido en medios últimamente, ¿no? O tal vez porque hay la interpretación al interior de Acción Nacional que este es el candidato del presidente, y en consecuencia, bueno, pues se van acomodando. Pero eso ya vimos que no funciona, al menos en la pasada. Pero bueno, funciona por lo menos en la primera parte. No alcanza para ganar, pero sí te da un punto de arranque importante, porque los otros potenciales candidatos del presidente, como eran Alonso Lujambio o Javier Lozano o Heriberto Félix, pues prácticamente se han desaparecido, y quien se llevó toda esa votación es Ernesto Cordero. Sí. Habría que ver luego la relación entre las candidaturas y los temas que se están manejando, ¿no? Porque ahí está el tema de inseguridad como un tema fundamental. Sin duda, fundamental. Fundamental para ver cómo reacciona cada uno de ellos. Yo creo que los priistas con Moreira se equivocaron en el asunto de tomar el problema de la pobreza como tal, como bandera, y hoy quizá el asunto de inseguridad va a tener que ser un eje fundamental, porque mientras tengas estabilidad económica, apostarle a que la discusión sobre combate a la pobreza sea el eje de las campañas me parece demasiado peligroso. pero usar a la seguridad es complicadísimo, porque la seguridad es un tema siempre negativo. No importa qué ofrezcas tú, siempre hay espacios en los cuales te vas a equivocar. Entonces es muy difícil utilizar al asunto de seguridad como un tema de campaña, y en buena medida por eso han tratado de moverse hacia el asunto económico. Yo también coincido contigo, ese no va a ser el tema más importante, sobre todo porque la economía mexicana, aunque no necesariamente le vaya a ir extraordinario, pues no va a estar tan mal ni este año ni el que viene. En cambio, lo de seguridad, pues como vimos por la encuesta, es algo que la gente realmente pues está preocupado, ¿no? Y si partimos de la tesis de algo hay que ofrecerle a la clase media, lo que verdaderamente le preocupa en estos momentos a la clase media ya no es tanto los servicios públicos y la educación y la salud, ni siquiera conservar la chamba o los salarios. Les preocupa la inseguridad. Ahí es en donde está puesto, de acuerdo con la propia opinión de los entrevistados, el principal problema de país. El que pueda, digamos, ofrecer un mejor plan en el contexto de las elecciones tendrá una ventaja muy importante, al menos en el panel de las discusiones. Por lo pronto, lo que queda claro es que para el que sea candidato del PAN, el asunto de la seguridad tendrá que ir ligado a la defensa de la estrategia del presidente Calderón, y del otro lado a aquellos que la cuestionen, a menos que ahí haya un mecanismo de ruptura que le resulte funcional para el proceso electoral. Ahora, viendo la tendencia de las gráficas, donde pasamos del apoyo de 88% de la población a los operativos a ahora nada más 50%, y probablemente menos en los siguientes meses,
quien sea candidato, el PAN no puede proponer un simple seguimiento de lo que ha estado haciendo este gobierno, tiene que proponer algo pues ligera o ampliamente distinto si quiere ganar la elección. Proponer lo mismo sería cargar con los errores, al menos así se lo percibe la población, del presidente Calderón, que pues no importa qué haga, como va de salida, pues ha estado sufriendo un proceso de desgaste que le puede heredar a su candidato. Y sí hay márgenes para ello. La verdad es que viraje no quiere decir ahora vamos a pactar con el crimen organizado. Puedes tener muchas estrategias para combatirlo, se ha optado por una, eso es lo que hemos visto los últimos 4 años, y en ese contexto sí puede haber, digamos, un escenario amplio de cómo cambiar y cómo hacerles frente. A pesar de que uno puede decir que las tendencias de control de la criminalidad, de acuerdo a las distintas encuestas y mediciones, va mejorando la percepción de la población. Todavía no. Todavía no, y quizás es el punto más difícil de manejar. Efectivamente. Bueno, sin duda alguna, todavía hay un sentimiento y un malestar generalizado en ese contexto. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar aquí con el senador René Arce, quien pues recientemente prácticamente se puso a disposición del señor Erubiel Ávila y pues está ahí en la campaña por la gubernatura del Estado de México. Esto es Dinero y Poder. El senador René Arce se sumó a la campaña electoral del priista Erubiel Ávila. Dijo que con él construyó un acuerdo programático de políticas públicas y de gobierno para avanzar en planes de centroizquierda, aunque reconoció que no sabe qué vaya a suceder en el futuro. Espera no ser un ingenuo que confió en la firma de un programa con el PRI mexiquense. Está aquí con nosotros en el estudio René Arce. René, pues la verdad es que sorpresivo ver de repente a un experredista, a un hombre de la socialdemocracia, voltear a ver a un priista como Erubiel Ávila y decir, con él se puede hacer algo. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en este programa hace algún tiempo, expliqué algunas de las razones por las que yo abandoné el PRD hace 2 años, dije que yo había planteado en un congreso la posibilidad de hacer coaliciones amplias de centro izquierda o de centro derecha, que era lo que desde mi punto de vista el país requería para salir adelante. Este punto de vista no quiso ser discutido en el Congreso del PRD, aunque después el PRD inició una serie de coaliciones con el PAN, sin ningún programa, sin ningún proyecto. Yo me he dedicado estos 2 años a construir un nuevo proyecto político, incluso se me pusieron trabas para evitarlo en el Distrito Federal, y sin embargo seguimos, y en el camino hemos podido entrar en contacto con una serie de agrupaciones políticas con las cuales hemos discutido nuestro proyecto, que fundamentalmente son libertades, son economía social, es el asunto de justicia y seguridad, y son asuntos que me parecen que son fundamentales para la población. Hoy firmamos un acuerdo, ¿no? Quedamos en que esto se iba a llevar a cabo a través de acciones de gobierno, y me parece que eso es lo fundamental, hacer acuerdos que el día de mañana se traduzcan en políticas públicas. René, ¿te buscaron o tú los buscaste ahí? No, nosotros tenemos un grupo, bueno, te quiero decir que conmigo se vinieron grupos, núcleos de cerca de 8 estados de la República, entre ellos un grupo muy importante del Estado de México, que está en los 125 municipios del Estado de México. Y ahí he estado yo constantemente yendo para allá, a trabajar con los compañeros algunas cuestiones, y ahí empezó una relación, digamos, que se concretó en este acuerdo con Erubiel. ¿No te da así como que medio escalofríos regresar a ver a los priistas, que sean tus socios? Yo dije en el discurso que me parecía difícil y complicado que aquel aparato contra el que yo luché durante tantas décadas, al que odié más profundamente en mi vida, ¿no? Hoy tuviera yo que sentarme con ellos a plantearme un acuerdo. Y dije que porque en esto está de por medio el interés superior, que es en todo caso el país, es la gente. Lo que no podemos seguir haciendo los políticos es seguir haciéndonos pedazos todo el tiempo, cuando hay una población que demanda gobiernos eficientes, eficaces, resultados prácticos, y que hoy no los tiene, y que ya hoy conoció lo que es la alternancia, lo que es gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, de las diferentes izquierdas incluso, y sin embargo no encuentra resultados, y me parece que a eso tenemos que responderle como le están respondiendo en otros países, con grandes coaliciones programáticas que le permitan a los países salir adelante. Me parece que este es un tabú el que estamos rompiendo, de que no, la izquierda o una de las izquierdas no puede hacer acuerdos con el PRI. Yo creo que sí, lo planteé hace 2 años en el Congreso del PRD y lo sigo afirmando. Creo que es el momento de empezar a hacer grandes acuerdos en este país, y la izquierda no puede estar apostándole cada 6 años a un mesías, a un redentor o a un personaje que nos va a llevar al paraíso, y entonces vamos a alcanzar todo aquello que queremos. Me parece que son casi un cuarto de siglo el que la izquierda está en eso, y hay que reflexionar.
René, a mí me parece que la historia puede ayudar un poquito a poner en su justa dimensión las decisiones que se toman ahorita. El PRI en realidad ha sido pues, tradicionalmente un partido de centro-izquierda, que pues la oposición que se le fue construyendo en su contra desde la izquierda lo hizo porque el PRI era autoritario. Sin embargo, hoy pues a veces se encuentra uno más autoritarismo en esta izquierda expriista que se ha ido tomando el PRD, que incluso dentro del PRI. Tú estuviste incluso en la lucha directa, armada, frente a este Estado autoritario, cuando pues buena parte de quienes hoy están en el PRD pues, estaban precisamente del otro lado. Entonces, en el fondo, ¿no es un poco ir regresando a estos orígenes en donde el enemigo finalmente es el autoritarismo? No, el enemigo yo creo que tenemos enfrente es la cultura. Hay una cultura política autoritaria, una cultura política que está en los tres partidos y casi en la mayor parte de las formaciones políticas, que no permite construir acuerdos que logren sacar a este país adelante. Y yo creo que eso quizás se justificaba cuando el PRI era un partido de Estado, un partido totalmente autoritario que no permitía libertades. Se podía justificar en todo caso diferentes mecanismos de lucha para poder derribar esa muralla que estaba ahí. El mundo ha cambiado, cayó el muro de Berlín, ¿no? Cayó el totalitarismo aquí en este país de un partido de Estado único, ¿sí? Y también la sociedad ha cambiado. Hoy tenemos alternancia desde hace ya casi 15 años, ¿sí? Y entonces hoy la sociedad quiere resultados. Y por supuesto que muchos de los que salieron del PRI traen un trauma que les impide plantearse siquiera la posibilidad de sentarse a plantearse una plataforma con el PRI, y es un trauma que se va a tener que superar. Lo que a mí me parece es que la vieja izquierda, esa izquierda que debió haber evolucionado, no puede estar sujeta a estos personajes traumados, ¿sí? Por su salida del PRI, y no permiten en todo caso una discusión sana. El PRD y el PRI son hermanos en la socialdemocracia internacional. Los dos pertenecen a la Internacional Socialista. Cuauhtémoc Cárdenas era vicepresidente de la Internacional y Beatriz Paredes era la digna representante. Allá se veían, discutían, hacían pronunciamientos, pero regresaban acá y cero. Entonces eso me parece incluso un asunto ya hasta medio kafkiano, que yo creo que hay que empezar a romper. Yo creo que en este país se quieren hacer grandes coaliciones, e insisto, qué bueno que el PRD haya hecho coaliciones con el PAN, pero ojalá las hubiera hecho con proyectos, ¿no? Con proyectos realmente hacia la población, no nada más para decir que no llegue este, vamos a aliarnos para que no llegue este. Me parece que eso es lo absurdo. Hay que aliarnos para cómo hacemos avanzar en este país los grandes temas que la sociedad quiere que avance. René, sin duda alguna México es un país que está reñido con pensar en el largo plazo. Lo hemos estado desde hace muchísimo tiempo. Somos de los pocos países que no tenemos una Secretaría de Planeación, no tenemos instituciones que vigilen, digamos, un programa de gobierno, un plan, independientemente de si el gobierno sea de izquierda o de derecha, y que no nos salgamos de ese rumbo que nos permita avanzar mucho más rápidamente. Entendiendo que esta es un acuerdo en principio, supongo que esto se traducirá en un plan estatal de desarrollo y en una plataforma que verdaderamente alcance pues, un estadio de desarrollo mayor para el Estado de México. ¿Cómo trasladar estos pequeños intentos de hacer plataformas comunes a un país que simplemente tiene un sistema político que no se deja, digamos, arrastrar hacia un modelo de desarrollo de a de veras, en el que nos pongamos de acuerdo? Por eso es tan importante lo que pasó en el Estado de México, porque ahí hemos planteado hacerlo como un laboratorio. Nosotros hemos constituido un grupo que ya está trabajando junto con un grupo de Erubiel cómo instrumentar las reformas necesarias en el Congreso, cómo instrumentar las instituciones que van a echar a andar y cómo reformar estas instituciones en el caso de las que ya existen. Esto ya empezó a trabajarse desde ahora. Ya estamos trabajando en eso, precisamente porque lo que queremos demostrar es que este es un acuerdo que se va a concretar, porque si no lo hacemos así, quedará solamente como un asunto meramente mediático y defraudará la confianza, y yo seré el primero en reconocer lo que fue un error, haber hecho un acuerdo con el PRI si el PRI no está dispuesto a cumplir esto que se planteó. Pero ya empezamos a hacer los trabajos desde ahora para que se concrete. En algunos casos incluso se puso plazos, 100 días. ¿Sí? A partir del gobierno. Por ejemplo, el Instituto de la Economía Social y Solidaria tiene 100 días, Erubiel, a partir de que tome posesión para instrumentarse. Entonces esto ya es plazos concretos, ¿no? Y eso, por supuesto que políticamente en su momento se dirá
sí se pudo, sí hubo compromiso y sí hubo acuerdo, o también dirán, ¿sabes qué? Fue una ingenuidad o una tontería de nuestra parte haber aceptado un acuerdo con un partido que no cumple o con un candidato que no cumple. René, con el día que manifestaste tu apoyo directamente a este proyecto de Erubiel, se dijo que el grupo como tal, izquierda... Movimiento de Izquierdas. Movimiento de Izquierdas como tal, lo apoyaba, y luego se dijo que una parte de él, independientemente de tu relación familiar, Víctor Hugo Siriguel, no entraba. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que Víctor salió a Ecuador y entonces él estaba allá. Entonces Convergencia, como no tenía seguramente conocimiento, emitió un boletín donde dijo que bueno, Víctor no apoyaba esto porque él no había dicho nada. Yo, por supuesto, respeto mucho a Convergencia, pero con Víctor esto lo estuvimos procesando en la dirección de este movimiento y él ya ha regresado. Él en breve estará, obviamente, haciendo su declaración y participando de todo este apoyo. Ahora, la figura de Erubiel fue una figura que incluso la oposición panista y perredista buscaron en un momento para atraerlo como candidato de oposición, aunque obviamente no se reconoce, menos en este momento. Incluso una de las razones por las cuales el priismo en el Estado de México, si no es que el gobernador, terminó por elegir a Erubiel, porque si no era una pieza que podría complicarles el asunto desde la oposición al PRI. En ese sentido, ¿te parece que alguien que es como Erubiel, una figura que fue importante en el caso de la presidencia municipal de Catepec y en el PRI, es algo que se liga al activismo político de ustedes en Iztapalapa? Y te lo digo básicamente porque ustedes incluso ofrecieron votos, que yo no sé si es algo que se puede hacer o se debe hacer en un sistema democrático. Mira, primero, Erubiel y nosotros hemos mantenido una relación no de ahora. Incluso tuvo oportunidad cuando él era alcalde de tener alguna relación con él. Y posteriormente también Víctor como jefe, bueno, como coordinador de la Asamblea Legislativa, como el presidente, él tuvo también relación con Erubiel en varios foros, hubo oportunidad de platicar con él. Hubo una identificación por dos razones. Tanto Erubiel como nosotros, como equipo y como algunos personajes de nuestro equipo, hemos iniciado desde abajo, trabajando realmente en las comunidades, en el territorio, hemos ido escalando de alguna manera, desde jefe de manzana hasta jefe delegacional o senador, o a diputado, etcétera. Todos hemos sido gente de trabajo con la gente, ¿sí? Hemos ocupado esos cargos. Segundo, nos ha identificado mucho una forma de ver la realidad. Él incluso en su discurso de aceptación dijo, a mí no me cuesta trabajo firmar este acuerdo, porque yo particularmente creo que soy un hombre de izquierda y socialdemócrata. Lo dijo de manera pública, abierta, ¿no? Y creo que hay una identidad. Yo creo que por eso también, aunque no se dice, el PRD estuvo tratando de llevárselo como su candidato, ¿no? Obviamente él se mantuvo ahí, hubo la candidatura, y nosotros mantuvimos esa relación con Erubiel. Yo creo que es el mejor candidato realmente del Estado de México. Creo que es una gente que pertenece a una zona del Estado de México que requiere de mucho apoyo, todo el oriente del Estado de México requiere mucho apoyo particularmente. Entonces creo que con él se puede trabajar bien, creo que es un hombre que vale la pena apoyar. Yo creo que es un hombre que va a dar buenos resultados en el Estado de México y que va a cumplir además este programa firmado. En relación a los votos, ellos fueron los que nos pidieron que hiciéramos una evaluación de nuestra fuerza. Estamos en 125 municipios, les dijimos, nosotros, nuestro trabajo que tenemos en eso nos da como para plantear que hay una influencia. Yo soy exactamente enemigo de este tipo de cuestiones que pareciera como si tuviéramos un sindicato, y es corporativo. Incluso. Sin embargo, ellos fueron los que nos dijeron, ¿cuánta influencia creen ustedes? Yo les pregunté a los compañeros, los compañeros dijeron, creemos que esta es la influencia que podemos tener. Por eso se planteó ese asunto. René, el equipo de trabajo de la campaña de Erubiel, pues está también vinculado al actual gobernador del Estado de México y digamos, se puede plantear un escenario en donde si esta cosa funciona, este sistema de trabajo también se pueda trasladar a lo que viene, hacia el 2012. Si hay voluntad de discutir en serio un proyecto de nación, si hay voluntad de discutir en serio un programa de políticas públicas en este país, yo creo que habrá que abrir la discusión. A mí me parece que es un asunto que precisamente, por eso digo, romper el tabú. Hay que entrarle a las discusiones, como también creo que otra izquierda debería discutir muy seriamente con el PAN, ¿sí? Un proyecto de país. Yo creo que eso es lo que le hace falta a este país y hay que discutirlo, hay que entrar a esa discusión, si no de lo contrario otra vez entraremos
a un problema de gobiernos divididos, gobiernos no funcionales, de una serie de problemas que estamos enfrentando hoy y lo estamos viendo. La incapacidad de sacar adelante acuerdos casi en todas las materias tiene que ver en mucho en que los procesos electorales no se construyen a través de grandes coaliciones y de que lleguen estos a gobernar realmente el país y no a seguir en permanente pugna que no permite sacar nada. Hoy lo estamos viendo 6 años y prácticamente los resultados son muy, pero muy pequeños. Pero René, esta capacidad de discutir no es sencilla. Tú, aunque habías dejado al PRD, seguías formando parte de la fracción legislativa en el Senado, con el PRD. Como resultado de tu acercamiento con Erubiel, pues se puso violento el asunto ahí en la fracción y te pidieron que te retiraras. Algo que no han hecho con otros políticos dentro del PRD que han participado en elecciones en contra de los candidatos del PRD, como lo ha hecho, por ejemplo, Andrés Manuel. Entonces, como que la vara no es pareja, como que no se decide igual con todos, y esto pues sí limita las posibilidades de negociación y de acuerdo a las que te estás refiriendo, ¿no? Sí, creo que la reacción de los compañeros del PRD, particularmente de los que están al frente del PRD, ha sido desmedida, porque yo dejé el PRD hace 2 años, o sea que no se pueden llamar engaño, traición o nada por el estilo. Yo dejé el PRD con mucha claridad y además de una manera muy tenue, muy, digamos, tranquila, suave. Segundo, la fracción fue muy generosa conmigo, me permitió estar ahí, manifestar mis desacuerdos cuando yo tenía desacuerdos y casi marchamos muy bien en todo este proceso. Nadie me pidió de manera personal, nadie me pidió mi renuncia. Yo hablé con Carlos, le dije a Carlos Navarrete, yo sé que esto genera pues un proceso de discusión, no quiero ser motivo, como te lo dije al principio cuando ustedes me pidieron que me quedara, de discusión que polarice a la fracción. Yo le entregué a Carlos inmediatamente un documento donde le dije, cuando tú lo consideres conveniente, aplícalo, ¿no? Para que no hubiera ningún problema. Entonces yo no he tenido ningún problema, realmente yo solamente tengo un reconocimiento a la generosidad de la fracción y de Carlos. René Arce, senador, muchísimas gracias por Gracias estar a aquí. ustedes. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, declaró hace unos días que México dejó de ser un país pobre y es ahora una nación de renta media. Reconoció que hay un problema importante de pobreza que se debe enfrentar y atender. Frente a las críticas que desató esta declaración, Cordero dijo que el país ha avanzado y que eso se refleja en mayores y mejores servicios para el grueso de los mexicanos. Dijo también el secretario de Hacienda que el salario mínimo se ha consolidado y que se pueden comprar más cosas con ese ingreso. También informó que de enero a mayo 2011 se han generado 327,000 empleos que pues representan, dicen, un avance importante. Quizá el problema del secretario de Hacienda es ahora sí que no el fondo, sino la forma de transmitir este tipo de mensajes que son ciertos, pero que pues en el fondo tiene que una complejidad tal que no se pueden reducir a una sola palabra y de repente decir este dejó de ser un país pobre, ¿no? Sí, a mí me parece que el problema es de comunicación, no parece ser muy hábil el secretario de Hacienda para transmitir sus ideas, aun cuando las ideas en el fondo pueden ser bastante correctas. Lo mismo ocurrió con aquella famosa frase de los 6,000 pesos, que no es con 6,000 pesos de ingreso como una familia se compra un auto o manda a sus hijos a escuela privada o compra una casa, pero sí es cierto que a partir de 6,000 pesos una familia ya tiene en su casa los satisfactores previos, es decir, ya tienen televisión, refrigerador y lavadora de ropa, y el siguiente bien importante que compra una familia es el automóvil, que no logra adquirir con 6,000, pero sí con 8,000 pesos. Es decir, las familias en México a partir de 8,000 pesos de ingreso por hogar ya tienen automóvil, un automóvil que pues ocasionalmente camina y la mayor parte del tiempo hace ruido, pero es un automóvil. Entonces, este tipo de frases que no son en el fondo incorrectas, por la forma como las expresa el secretario, sí le han causado pues mucho ruido. Yo ya no estoy seguro si son ocurrencias o fallas en la forma de explicar, o si es una estrategia que está siguiendo, o sea, ahora que sabemos que quiere ser candidato a la presidencia, una estrategia que está siguiendo para que lo conozca la gente, para que todo el mundo hable de él, salga en 8 columnas, algo que, bueno, pues ya veíamos en el primer bloque cómo está, le causa negativos, pero a lo mejor le ayuda a que lo conozcan, aunque se enojen con él, pero ya lo conocen, ¿no? Yo creo que también parte de una situación muy específica, que es que la pobreza
se define multidimensionalmente, hay muchos factores que influyen ahí y no podemos decir es blanco o es negro, sino son, pues de acuerdo con la propia ley, más de 20 factores que deciden si una familia es pobre o no, y si te refieres nada más a uno de ellos, estás cometiendo un error muy grave. Es evidente que México ha avanzado en una serie de satisfactores muy específicos en los últimos 10 años. Pues en infraestructura básica, en acceso a agua, electricidad, a drenaje, una serie de cosas. No son los únicos que determinan si una familia es pobre o no. Hay uno fundamental que es el ingreso, y ahí es en donde también referirse a un salario mínimo que no haya perdido poder adquisitivo en los últimos años, evidentemente es nada más un reflejo de pues este indicador específico que es un salario mínimo. Con un salario mínimo definitivamente no se puede vivir. Con un múltiplo de salario mínimo, que es la mayor parte de las familias mexicanas, evidentemente sí. Es innegable el hecho de que muchas familias mexicanas han podido salir del estadio de pobreza definido multidimensionalmente durante los últimos 10 años, no hay ninguna duda. De ahí a que seamos un país en el que ya no exista la pobreza, hay un trecho gigantesco. Existen, sin duda alguna, 2.5 millones de familias en pobreza extrema, existen aproximadamente 5 millones de familias, vamos a ver las últimas definiciones de Coneval dentro de unas cuantas semanas, en pobreza, digamos, intermedia, y todavía hay aproximadamente 8 millones de familias de pobreza patrimonial, que es, pues, que todavía no tienen una casa para heredar, o un coche, o un patrimonio específico. De un total de 28 millones de familias, pues todavía tenemos 10 millones con problemas relativamente serios en ese contexto. ¿Qué es lo que ha permitido ese cambio? Yo te diría, el factor fundamental es que ya no haya crisis macroeconómicas como las que tuvimos en el 76, 81, 87, 95, que es lo que más golpea a las familias de clase media. Ya llevamos 16 años consecutivos sin una crisis grandotota que hayamos causado nosotros. Nos pegó la del 2009, pero no nos pegó tan fuerte como las otras. Porque no hubo inflación, esa es la parte importante. Ni devaluación. La inflación baja, o una devaluación que se va diluyendo en el tiempo, como la que hubo en 2008-2009, esto hace que la gente pueda empezar a mejorar sus condiciones, a mejorar su casa, o a irle comprando cositas. Muchas veces estas mediciones de televisión, refrigerador, lavadora, parece como si estuvieran hablando pues no de los más pobres. Si uno piensa en los más pobres, ¿en qué se imagina? Que una casa que tiene piso de tierra. Bueno, pues eso es nada más el 5% de las casas en México. El 95% de las viviendas en México ya tienen piso firme, y es algo que ha ido ocurriendo en los últimos años. El 98% de las casas en México tienen electricidad, el 94% de las casas en México tienen techo, que no es de lámina o de desechos como en algunos casos. Entonces, prácticamente en cualquier medición uno encuentra que sí hemos ido mejorando en muchas cosas. Decía muy bien Ernesto, depende qué factor quiera uno medir. Si uno mide todos los factores que tienen que ver con pobreza según las definiciones que los legisladores hicieron, que son un poco arbitrarias, bueno, pues realmente nada más como 10 millones de mexicanos no son pobres, porque le metes tantas cosas que pues parecería, pero esto es absurdo. Si nos vamos al otro extremo, los que son pobres extremos, como se les dice, verdaderamente en malas condiciones, es el 10% de los mexicanos, estos 2,5 millones de familias. Este 10%, por cierto, es el que gana menos de un salario mínimo. Es correcto. De hecho, es justamente ese punto donde se corta. Por eso es que quizá esta discusión o estos intentos del secretario de Hacienda de mencionar esta parte es porque también en términos electorales, los pobres, que en su momento eran la parte nutriente de los partidos políticos y atraerlos con promesas, resulta que ya no son la parte fundamental, sino son precisamente clases medias a las que hay que atraer, porque ahí está la clave de ganar una elección y una elección presidencial a nivel nacional, ¿no? Y creo que ese es parte del discurso, un discurso que, pues, por un lado, tenga la capacidad de prometerle a esa clase media estabilidad y también capacidad de ascenso en lo social, porque es esa clase social que quiere que ya tiene expectativas de mejorar en términos económicos y en términos de la capacidad de brindarle a sus hijos mejores condiciones de vida, ¿no? Sí, ahora, ¿qué le ofreces a esa clase media? No tienes programas específicos como puede ser oportunidades o para vivir mejor o solidaridad. Para la clase media lo fundamental es que la economía crezca y que haya estabilidad macroeconómica. Puedes dar subsidios generalizados como el de la gasolina o cierto tipo de cosas que le hacen mucho daño al país, pero en específico a la clase media lo que le tienes que dar es estabilidad y crecimiento, no hay de otra. Por aquí vale la pena contrastar con el discurso de Humberto Moreira.
Humberto Moreira trae un discurso Insiste más en la hacia los pobreza. pobres y demás. En el fondo, el que tiene razón es el secretario Cordero y el señor Moreira está equivocado, en el fondo. Sin embargo, en la forma, el señor Moreira hace discursos dice opiniones que son mucho más vendibles y atractivas y tiene más éxito que el señor Cordero, a pesar de que él tenga razón. Es muy interesante este contrapunto. En todo caso, también lo que queda claro es que los mensajes que manden los políticos tendrán que pasar por el propio filtro de los medios, y es algo que hay que saber hacerlo, porque de lo contrario, aquello que tú lanzaste como político y supones que sería un arma muy buena, termina siendo el efecto boomerang y te mata. Y los medios son una cosa muy especial en México. Yo sigo pensando que es uno de los actores que menos ayudó a la transición y que menos ha avanzado. Y bueno, pues los políticos tienen que lidiar con los medios que hay y no con los que les gustaría ver, ¿no? Ahora, si específicamente definimos que somos un país de renta media, efectivamente el PIB per cápita es de más o menos $9,600 por habitante por año, lo cual te daría un ingreso muy cercano a los 22,000, 23,000 pesos mensuales, promedio. Por hogar. Claro. El problema es que tenemos una dispersión y una distribución del ingreso increíblemente inequitativa en este país. ¿Qué otros países son, digamos, de ese rango medio? Está Chile, está Argentina, está Brasil, está Uruguay, está Costa Rica, no muchos más en el contexto de América Latina, pero con distribuciones del ingreso relativamente mejores, claro. No en el caso de Brasil, que es muy parecida en términos México, de lo mala a la mexicana, pero Chile tiene una distribución del ingreso mucho mejor, o Costa Rica, inclusive Argentina y Uruguay. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted del asunto inseguridad, que en el norte del país afecta fuertemente a la economía. Ahora, además, hay que añadirle el efecto Hank, que termina siendo otra bomba de tiempo. Esto es Dinero y Poder. La encuesta de perspectivas del sector empresarial elaborada por el Banco de México arrojó que las empresas privadas del norte del país son las más afectadas por la inseguridad. Los resultados apuntan que el 68% de los negocios han sufrido consecuencias por la violencia. Han perdido oportunidades de negocio e inversiones, sufren robo de mercancía, sus ventas se reducen y aumentan los gastos de seguridad. En este contexto, la noche del sábado fue detenido el empresario y exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Ron, junto con otras 10 personas. Hank es investigado por los probables delitos de delincuencia organizada y acopio de armas para el uso exclusivo del ejército. La PGR definirá más tardar este jueves su situación jurídica. Ahora sí que dos ejemplos claros de cómo, pues yo no sé si la relación política que pueda tener el señor Hank es también parte de este juego. Primero, lo que queda claro es que cuando uno dice que las inversiones no se han visto afectadas en este país, pues no se han visto afectadas porque han caído a la parte media del país, o sea, al centro del país y eventualmente al sur, pero en el norte el golpe ha sido muy grande. No, sí ha habido un costo por la violencia. No necesariamente el número de homicidios es una buena medida para ver este costo. Hay otros indicadores que podrían ser más importantes, como es el caso de secuestro y extorsión. En particular extorsión que daña directamente a los negocios. Hay lugares aquí en México en donde pues la inmensa mayoría de los comercios, de las empresas, pues tienen que aportar un recurso para los grupos delincuenciales, porque pues no hay nadie que los defienda, no hay policía municipal, no hay policía estatal, no saben con quién quejarse, porque pues la policía federal no está ahí y no está el ejército. Entonces sí es un problema que ha ido causando efectivamente que mucha de la nueva inversión que llega para maquila o para cuestiones de manufactura ya no se está instalando en la frontera norte, sino más hacia el centro del país. A pesar de que la inversión extranjera en México no ha caído, cayó con la crisis, pero no ha caído después, si comparamos con lo que está ocurriendo en otros países, sí estamos cayendo en términos relativos. Yo no festejaría el flujo de inversión extranjera que está recibiendo México, porque en otros países que se parecen a nosotros, como es el caso de Brasil, el incremento ha sido muy significativo, mientras que aquí a duras penas nos mantenemos, y en parte esto debe estar asociado con la inseguridad. Eso es lo que piensan los empresarios encuestados, que son los que atraen los recursos, independientemente de si el gobierno lo percibe de manera distinta. Pues si los empresarios tienen la duda, algo de cierto debe haber, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, de acuerdo con la encuesta del Banco de México,
peor problema es el robo de mercancías. No es una cosa nueva en México o que se haya detonado en los últimos 3 o 4 años como producto de la lucha contra el narcotráfico. Es una cosa que sucede desde hace muchísimos años y es lo que alimenta precisamente al sector informal. Se hacía de manera esporádica, normalmente se robaban 1, 2, 3 trailers de diferentes compañías y esa mercancía iba a dar directamente al mercado informal. El problema es que ahora se hace de manera sistemática por grupos organizados, evidentemente asociados al crimen organizado de este país. Y desde luego eso empieza a derivar en los problemas de extorsión. Sin duda, esto afecta más a las entidades federativas que menos policías tienen. Es muy claro que los estados del norte del país tienen un déficit de policía enorme, tanto de estatal. No puedes considerar a la policía municipal definitivamente como un aliado en ese contexto, y pues dependen crucialmente precisamente de la policía federal y o del ejército, no para el robo de mercancías, sino nada más para mantener los otros problemas que son increíblemente fuertes, vinculados directamente a los homicidios, al secuestro y a la extorsión. Ahora, lo que queda claro es que a partir de esta realidad hay cierto tipo de factores de poder que parecería están trabajando junto con el crimen organizado. A mí me queda claro que esta entrada del ejército a la casa de Jorge Hank estaría ligada no solamente a esta especulación que se hace sobre el impacto político que pueda tener contra el PRI, la detención de este político que después de los primeros gritos el PRI decidió que mejor lo dejaba solo y que a ver cómo se las arregla con este asunto de tener esa cantidad de armas. Viene la discusión sobre si la detención fue legal a partir de que si con el supuesto delito de flagrancia pues se puede entrar a una casa y sacar las armas y detener a alguien. Esto habrá que ver cómo procede después a partir ya de la propia declaración del Ministerio Público y de los distintos jueces. Lo que queda claro es que sí se trata de una acción hecha por el ejército y en donde se pesca a una figura emblemática, aunque nos guste o no, de lo que fue el PRI en su momento. Sí, bueno, Jorge Hank es hijo de Carlos Hank González, que probablemente sea uno de los políticos más representativos de lo que fue el PRI en pues su última etapa, del 58 en adelante. Carlos Hank pasó de ser un maestro rural con muy pocos recursos a ser uno de los hombres más acaudalados de México y uno de los políticos más importantes. No fue presidente de la República porque su papá era alemán y en aquel entonces no se podía llegar a la presidencia en esas condiciones, pero fue lo único que se lo impidió. Jorge Hank aparentemente ha multiplicado la herencia que recibió de su padre a través de estos juegos de azar, los casinos que estuvo haciendo. Hay acusaciones muy antiguas de lavado de dinero en su contra, precisamente a través de estos casinos, que nunca supimos si fueran ciertas. El asunto o no. de contrabando de animales. Entonces, y es un personaje muy estrafalario, entonces, pues a lo mejor no es tan fácil que haya defensa pública de esta persona, pero había habido el rumor las últimas semanas de que el gobierno estaría tratando de armar expedientes de personajes distinguidos, exgobernadores, probablemente asociados al crimen organizado. Se habla de al menos un par de exgobernadores. No sé si este caso del señor Hank esté pues un poquito para tentarle el agua a los tamales, a ver qué es lo que ocurre cuando se detiene a un personaje de ese tamaño, o si sea totalmente independiente. No veo yo que esto tenga un impacto en las campañas políticas del PRI, no se me ocurre por qué lo habría, pero a lo mejor sí es para medir qué va a pasar cuando agarren a un exgobernador, puede hacer eso. Ahora, el problema de fondo es ver y dimensionar el impacto que está teniendo la lucha contra el crimen organizado en sí mismo, la violencia sobre la actividad económica. No hay duda, las cifras del INEGI lo señalan así. La encuesta del Banco de México también señala pues la percepción de los empresarios mucho peor en el norte. El año pasado el norte del país creció 1,5 puntos por abajo del promedio nacional, pero creció 4 puntos por abajo del promedio del Bajío. Ahí es en donde se está concentrando la actividad económica porque hay policía y porque hay infraestructura y desde luego servicios públicos. Sí tiene un impacto más allá de lo que uno se puede imaginar en términos de la actividad comercial. El turismo es uno de los sectores más afectados por la inseguridad. Tuvimos un muy buen año en el 2010 para recuperar lo que se perdió en el 2008-2009, especialmente turismo norteamericano, pero el primer trimestre del 2011 ha sido un muy mal trimestre comparado con 2010. Y lo único que ha cambiado ahí
fundamentalmente es la percepción de inseguridad por parte de los norteamericanos. La estrategia que se manejó en Tijuana precisamente ha dado resultados. La reducción del índice de violencia y de crímenes en Tijuana se redujo a partir de esta coordinación entre lo que sería la estructura municipal, el poder del propio estado de Baja California y las autoridades, y le cambiaron la fisonomía a esta ciudad y hoy le dan el golpe precisamente a este hombre de Tijuana que de una o de otra manera pues representa eso que se supone pues ha logrado superar Tijuana, ¿no? Pues sí, y esa estrategia que en Tijuana tuvo éxito también aparentemente lo ha hecho en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez ya se ha logrado que vaya reduciendo la violencia. Digo, sigue siendo una ciudad muy golpeada por este fenómeno, pero ha ido avanzando un poco, y es un fenómeno que tiene que ver no únicamente con mejores policías, sino con la prácticamente desarticulación de los cárteles locales. El cártel de Tijuana, de los Beltrán, de los Arellano Félix quedó prácticamente destruido. Lo mismo ocurrió ya en Ciudad Juárez, y pues probablemente el siguiente paso sería desarticular las conexiones políticas, si este fuera el caso del señor Hank, y probablemente en otras partes, ¿no? Bueno, muchas gracias Ernesto Cervera, gracias Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.